de Valois, entre otros ejemplos de los nuevos aires intelectuales concentrados en el flamante reclamo de y por la mujer. Pero la primera ola feminista no se va a expresar con toda su fuerza, sino a causa de las nuevas condiciones sociales y políticas y económicas que se derivaron de las revoluciones de inspiración liberal del siglo XVIII. Y no debe extrañar que haya sido así, atendiendo al marco ideológico en el cual se originaron y desarrollaron. Fundado en la igualdad natural entre hombres y mujeres y la libertad individual, y ello sin dejar de considerar, por supuesto, la importancia del factor económico. Estas revoluciones que traerán consigo el capitalismo liberal al mundo, crearán nuevas condiciones de vida para la mujer, la cual ve frente de sí un nuevo universo lleno de posibilidades fuera del hogar. Este primer feminismo, surgido de las entrañas de las revoluciones liberales, luchará en términos generales por el acceso a la ciudadanía por parte de la mujer, el derecho a la participación política y el derecho a acceder a la educación que hasta entonces había sido reservada para los hombres. Estructuran el discurso del naciente feminismo de carácter liberal. El contexto filosófico imperante es funcional a este discurso. Voltaire postula la desigualdad de mujeres y hombres y llama a las primeras el bello sexo. Diderot les dice a las mujeres os compadezco y denuncia que a lo largo de la historia han sido tratadas como imbéciles. Montesquieu determina que la mujer tiene todo lo que se necesita para poder tomar parte de la vida política. Condorcet publica en 1790 el texto sobre la admisión de las mujeres al derecho de la ciudadanía, donde concluye que los principios democráticos que se han inaugurado caben todos por igual independientemente del sexo, porque unos seres expuestos a embarazos y a indisposiciones pasajeras no podrían ejercer derechos de los que nunca se pensó privar a la gente que tiene gota todos los inviernos o que se resfría fácilmente. Ironía este último. En este contexto, en el que estas nuevas demandas al compás de las nuevas ideas nacerán con especial relieve en el epicentro de las revoluciones de inspiración liberal, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, suele tomarse como obra fundacional de la primera ola feminista el libro Vindicación de los Derechos de la Mujer, de la inglesa Mary Wollstonecraft, centrado en la educación femenina. Nacida en 1759 y fallecida en 1797, Wollstonecraft trasciende como una de las más importantes escritoras de su tiempo. A pesar de no haber gozado de una educación que excediera el quehacer doméstico, su carrera como escritora nace cuando recibe el encargo de escribir pensamientos acerca de la educación de las niñas, y donde empieza a formar sus ideas en defensa de una enseñanza que incluyera al sexo femenino, y llega a la cima con el citado Vindicación de los Derechos de la Mujer, redactado en apenas 6 semanas de 1792, donde abroga por la participación política de la mujer, el acceso a la ciudadanía, la independencia económica y la inclusión en el sistema educativo. Quien recogerá el legado de Wollstonecraft durante buena parte del siglo XIX en Inglaterra no será, sin embargo, una mujer, sino un hombre, John Stuart Mill. Su libro La sujeción de la mujer, publicado en 1869, es su obra más importante en esta materia, editada no solo en su país de origen, sino también en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Suecia, Italia, Polonia, Rusia, Dinamarca, entre otros países. Allí, Mill hace concreto hincapié en la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres, criticando especialmente el régimen marital de su época, el cual concedía derechos legales sobre los hijos solamente al padre. Ni con la muerte del marido la madre gozaba de custodia legal de los hijos. Enajenaba cualquier propiedad que pudiera tener la mujer en favor de su esposo y hacía de ella prácticamente una propiedad de aquel. La mujer no puede hacer nada sin el permiso tácito, por lo menos de su esposo. No puede adquirir bienes más que para él. Desde el instante en que obtiene alguna propiedad, aunque sea por herencia, para él es ipso facto. Escribe John Stuart Mill. No obstante, justo
es justo subrayarlo, el suyo no fue solo un trabajo intelectual, también llevó como diputado a la Cámara de los Comunes estas demandas a la arena política. Así propuso, sin éxito, que en el marco de una reforma electoral que se trataba en sus días se cambiase la palabra hombre por persona, de modo que pudiera habilitar el voto femenino. En este marco, en 1869, Inglaterra ve nacer la Sociedad Nacional del Sufragio Femenino. En 1903, la Unión Social y Política Femenina, cuyo lema Voto para las Mujeres, nombre también para su periódico semanal, presiona al Parlamento para que incluya políticamente a las mujeres. El objetivo recién sería cumplido en 1918, tras varios años de mucha tensión política y social. En Francia, por su parte, la primera ola feminista tiene su origen en la polémica Revolución de 1789. Durante esos días se genera una manifestación de feminismo de la cual poco se conoce, cuando un grupo de mujeres entienden que han quedado excluidas de la Asamblea General conformada tras la Revolución y hacen oír sus voces en los llamados cuadernos de quejas. Con el avance de la Revolución, la exclusión de las mujeres se acentúa en 1793. Los revolucionarios disuelven los clubes femeninos y establecen una normativa según la cual, por ejemplo, no pueden reunirse en la calle más de 5 mujeres. En 1795 se prohíbe expresamente a las mujeres la asistencia a las asambleas políticas. En las llamadas codificaciones napoleónicas, las nuevas formas del derecho francés, se consagra, entre otras cosas, la minoría de edad perpetua para las mujeres. En el naciente sistema educacional estatal excluye a la mujer del nivel medio y superior, aunque su enseñanza primaria se declara graciable. Un dato pinta de cuerpo entero el clima de la época. Uno de los grupos más radicales de la Revolución Francesa, los Iguales, saca a la luz un panfleto titulado Proyecto de una ley por la que se prohíba a las mujeres aprender a leer. El mismísimo Jean-Jacques Rousseau, cuyo pensamiento influyó de manera determinante en la Revolución Francesa, escribe contra la inclusión educativa y política de la mujer. En el Emilio, es precisamente a este quien responde Wollstonecraft en Vindicación. Muchas mujeres terminan siendo guillotinadas por los revolucionarios, como Olympia Gouge, autora de Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, texto publicado en 1791 que buscaba equiparar jurídicamente a las mujeres respecto a los hombres, de tal suerte que, como calcó de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de Gouge había anotado que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común, y que la ley debe ser expresión de voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Toda una reivindicación de los derechos civiles y políticos para su sexo. Años más tarde, quien tomará la bandera de la mujer, como en Inglaterra con Mill, será un hombre, Leon Richard, fundador del periódico Los Derechos de la Mujer en 1869, organizador del Congreso Internacional de los Derechos de la Mujer en 1878. En 1909 se funda la Unión Francesa para el Sufragio Feminista, pero el derecho a votar recién será conquistado en 1945. En Estados Unidos, el año que suele tomar como referencia el surgimiento de la primera ola del feminismo es 1848, año en que se redacta la Declaración de Seneca Falls, el texto fundacional del sufragismo estadounidense. Este es el resultado de una reunión que Elizabeth Cady Stanton, una activista del abolicionismo de la esclavitud, convoca en una capilla metodista de Nueva York, a los fines de estudiar las condiciones y derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer, tal como rezaban los anuncios que se distribuyeron. Así como Olympia de Gouge basó su Declaración de los Derechos de la Mujer en la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de Seneca Falls se basa en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La filósofa Amelia Valcárcel
explica que la declaración de Seneca Falls se erigió desde postulados naturalistas y lockeanos, acompañados de la idea de que los seres humanos nacen iguales y libres. Entre otras cosas, allí se anota que todos los hombres y mujeres son creados iguales, que están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, entre los que figuran la vida, la libertad, la persecución de la felicidad. Se hace especial hincapié en reivindicar los derechos de participación para la mujer y contra las restricciones de carácter económico imperantes en la época, como la prohibición de tener propiedades y dedicarse a la actividad comercial. Importantes políticos y pensadores norteamericanos como Abraham Lincoln y Ralph Emerson apoyan la causa de las mujeres. En 1866, el Partido Republicano presenta la 14ª enmienda a la Constitución, en la cual se concede el voto a los esclavos, pero la mujer continúa excluida. 2 años más tarde, en 1868, Estados Unidos ve nacer la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino y 1 año más tarde, la Asociación Americana para el Sufragio Femenino. Ese mismo año, en 1869, el primer estado norteamericano concede el voto a las mujeres, Wyoming, pero recién en 1918 se aprobará la 19ª enmienda por la cual el voto femenino fue posible gracias a un Congreso republicano 70 años después de la declaración de Seneca Falls. Como hemos visto, de la forma más sintética que nos fue posible exponer, las revoluciones liberales trajeron igualdad y libertad, pero solo para los hombres en sus comienzos. La ley seguía siendo dispareja y las mujeres continuaron siendo un conjunto humano precívico al margen del sistema educativo. Pero el nuevo marco filosófico y las nuevas realidades económicas de las mismas revoluciones liberales empezaron a transformar la moral de la época